Vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Quiero agradecerle a la hermana Flor que está aquí traduciendo. Vamos a darle un fuerte aplauso a la hermana. Praise the Lord. Praise the Lord. Ok, oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos a traerla de manera fresca y que, como dice ella, no vuelva vacía. We thank you, Lord Jesus, for having us here and for bringing the word, your word forward. And we know that this word will not be empty and it'll be a breath of fresh air to each of us. Oramos así en el nombre de Jesús. We pray Amén. this way in the name of the Lord Jesus. Amen. Hoy quiero compartir con ustedes este tema: cómo recuperarse del fracaso. I want to share this special topic today, how to recover from failure. Existe un misterio divino que nunca comprenderé y es lo que Dios hace con nuestros fracasos. There is a mysterious or divine mystery, I should say, when we talk about recovering from failure and what God does for us. Si le entregamos a Dios nuestras debilidades y le decimos: Señor, transfórmanos, If we give God our weaknesses and we give it to Him and ask Him to transform us, Él puede hacer que aún nuestros errores y fracasos puedan trabajar para nuestro bien. He can turn all those failures into working in something positive for our lives. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28 de esta manera. Lo voy a leer en español y mi hermana lo lee en inglés. Si sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. And we know that that those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Yo con frecuencia he visto esto en mi vida y en la vida de otras personas. I frequently see this happen in my life and in the life of others. Las más grandes lecciones que he aprendido han sido por mis errores The biggest lessons I've learned in life have been because of my mistakes, o errores que otras personas cometieron y afectaron mi vida. or mistakes that others have done and have affected my life. Pero un error o un fracaso no tiene la última palabra. But a mistake or a failure doesn't have the last word. Y lo vamos a ver a través de esta historia. Dios tomó los resultados del pecado de Israel y los usó para traer una victoria. And we're going to see it through this biblical story. That is when the Israelites actually failed, and the Lord turned that into a big success. Por eso alguien ha dicho lo que aparece en la pantalla. That's why many of us have said what actually shows. Un fracaso puede convertirse en un escalón hacia el éxito. A failure can become a stepping stone to success. Y eso es verdad en nuestras vidas. Un fracaso puede convertirse en un escalón hacia la voluntad de Dios. And that is very real in our lives. A failure can become a stepping stone to success. Un incidente en la vida de Josué ilustra esta gran verdad. An incident that happened in the life of Joshua could show us about this moment. Estamos estudiando en este mes algunos personajes, hombres, que glorificaron a Dios con sus vidas. We are studying this month several male figures in the Bible that have glorified the name of the Lord through their lives. Y quiero que estudiemos este personaje, Josué. And I want us to study today this person, Joshua. Una tragedia sucedió en Israel, como quizás tú sabes, porque ellos fueron derrotados al tratar de conquistar una ciudad llamada Hai. There was a big failure that came upon the Israelites because they were supposed to conquer this place named Ai. Esto sucedió porque hubo una persona llamada Can que pecó y eso trajo consecuencias a toda la nación. And the failure happened because there was a person named Tan that brought all of that on the town or the people of Israel. Esta situación dejó a Josué con mucho temor en su corazón. This situation left Joshua with a lot of fear in his heart. Recuérdate que Josué acababa de triunfar conquistando la primera ciudad cuando entraron a la tierra prometida, Jericó.
Remember that Joshua was very successful. Everybody knew him because of conquering the town of Jericho. Pero esta derrota a Josué le trajo descontento y frustración para su vida. But this defeat brought actually a lot of, what was that, the word, I'm sorry, fear Fear. Yeah, fear. to his life, I'm sorry. Aunque Josué horas antes había disfrutado de la victoria y el éxito, Even though when Joshua had already enjoyed the success prior to this, ahora Josué se encontraba experimentando toda clase de frustraciones y ansiedades en su vida. now he was experiencing a lot of frustrations in his life. Su fe triunfante se había convertido en una vida de derrota. His triumphs had become defeats. No veía un camino de salida. He couldn't see a way out. No sabía qué hacer. He didn't know what to do. ¿Qué haces tú cuando no sabes qué hacer? What do you do when you don't know what to do? Yo he estado allí también. I've been there as well. Una derrota, un fracaso, y uno no sabe cuál es el siguiente paso para dar. A defeat or a failure, and we lose our track and we don't know what to do. Aunque Josué estaría enfrentando el peor momento de su vida, Even though when Joshua might have been experiencing the worst moment of his life, Dios no abandonaría a su siervo y a su pueblo. God would not leave him alone or let him fail. No hay nada que el Señor haga que nos abandone. There's nothing that we do that the Lord can leave us. Hay una promesa en la palabra en Hebreos 13:5b. There's a promise in Hebrew 13b. Dice así: no te dejaré, no te abandonaré. For he said, I will not forsake you nor leave you. El Señor no abandonaría a Josué. The Lord would not leave Joshua. Así que Dios le dio tranquilidad a Josué So the Lord gave him peace, y le ayudó a llevar a cabo el triunfo tan deseado. and then he helped them to become triumphant again. Aunque la derrota de Jai directamente fue porque este hombre del pueblo Acán pecó, Even though when Ai's failure was because of Tan's sin against God, ¿y cómo fue su pecado de Acán? Usted debe recordarlo. and what was the sin that Tan committed? You probably remember. Dios le dijo a Josué y al pueblo: conquisten Jericó God told Joshua, conquer Jericho y quemen todo, destruyan todo. and destroy everything, burn everything. Esa primera ciudad va a ser entregada a mí. And that city, that first city, will be given to me. Pero Acán se quedó con algunas cosas valiosas de Jericó. But Achan saved some things for himself, very valuable things. La Biblia dice que se trajo al anatema al pueblo de Israel. So the Bible says that he brought a curse onto the land, Y eso trajo consecuencias. and that brought consequences. Y también Josué, a pesar de lo que él sabía, no actuó de manera madura. And then Joshua, even though when he was instructed different, he didn't act maturely. Él tomó las cosas en sus manos y no consultó a Dios. He took things into his own hands and he didn't consult the Lord. No reflejó la madurez que se esperaba de un hombre de Dios. He didn't reflect the maturity that a man of God should have reflected. En un momento de debilidad, Josué retrocedió en su fe. In a moment of weakness, Joshua went back on his faith, Pero Dios lo ayuda. but God helped them. Y quiero compartir contigo brevemente 4 pasos que Dios le mostró a Josué para recuperarse del fracaso. And I want to show you today 4 steps that the Lord showed Joshua to get over failure. Son principios muy sencillos, cualquiera de nosotros lo puede llevar a la práctica, They're easy principles that any of us can actually use, pero son principios de éxito. but they're successful principles. No porque yo lo diga, Not because I say it, sino porque son principios que están en la palabra de Dios. but because those principles are found in the word of the Lord. Así que te animo a prestar atención a lo que Dios le dijo e hizo con Josué. So I invite you to pay attention to what the Lord said to Joshua. Número 1, Number 1, empiece de nuevo
con Dios. Start again with God. Este es el primer principio del éxito. This is the first principle of success. Empezar de nuevo, pero con Dios. To start again, but with God. Eso es lo que hizo Josué y eso es lo que tú y yo debemos hacer. And that's what Joshua did and what you and I should do as well. Es interesante cómo Dios viene al auxilio de Josué prácticamente para rescatarlo de la frustración que él estaba viviendo. It's very interesting how the Lord comes to Joshua and to help him and how to get him out of where he was stuck at that moment. Recuerda, Dios había hecho una promesa y él mantendría su promesa y no abandonaría al pueblo de Israel. Remember that God had made a promise and he wasn't going to forget that promise. Así que Dios le va a decir a Josué, vas a volver a intentarlo. So God would say to Joshua, you are going to start and do it all over. Prácticamente le dice, Josué, vas a empezar de nuevo. So practically he said, Joshua, you're going to start all over. Mira conmigo Josué capítulo 8 en sus Biblias y vamos a Open your leer Bibles versículos in del 1 al 2. Joshua 8, verses 1 and 2. Dice Josué capítulo 8 versículos del 1 al 2, lo voy a leer en español, mi hermana en inglés. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jad, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go and attack Ai. For I have delivered it into your hands, the king of Ai, his people, his city, and his land. You should do as Ai and his king as you did to Jericho and its king, except that you may carry off their plunder and livestock for yourselves. Set an ambush behind the city. Qué hermoso es nuestro Dios. Dios está tratando de ayudar a Josué y a restaurar a Josué. How wonderful is our God that he's trying to help him and restore the life of Joshua. Dios estaba tratando de ayudar a Josué a recuperarse de ese gran y profundo sentido de inseguridad. He was helping him out to recover from that big feeling of failure. Dios le está diciendo a Josué, Josué, quiero asegurarte la victoria. He told Joshua, I want to make sure that you are victorious. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. That's what the Lord says to us. Mira lo que dice el Salmo 37, 23 y 24. Vas a verlo también en la pantalla y lo vamos a leer primero en inglés. Okay, look at Psalms 37, 23, and 24. The step of men are ordered by the Lord, and he approves his way. When a man falls, he will not remain prostrate, for the Lord holds his hand. Amén. Qué hermoso este salmo. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Amen. Así que este pasaje nos dice que el Señor sostiene nuestra mano. So this passage talks about how the Lord holds our hand. No importa qué errores hayas cometido. No matter how many mistakes you have committed. El peor error es no intentarlo de nuevo. The first mistake is not try it again. Pero por favor, empiece de nuevo con Dios. But please first Amén. start again with God. Amen. Acá hay un principio muy importante que quiero resaltar. There's a principle here that I would like to highlight. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. The victorious Christian life is a series of new beginnings. Es una serie de nuevos comienzos en nuestras vidas. It's a series of new beginnings in our lives. Podemos decirlo porque Dios nunca abandona a sus hijos. We can say it because the Lord will never forsake his children. No importa que ellos lo abandonen. No matter if us, his children, leave him behind. El pecado de Acán fue muy serio y trajo consecuencias. Acán's sin was serious and brought consequences. Pero eso no significaba que Dios iba a abandonar a su pueblo. But that didn't mean that the Lord was going to forsake his people. Aunque Josué había respondido de manera inmadura, Even though when Joshua reacted in a very immature way,
Dios seguiría usándolo a Josué como ese gran líder de Dios. God would continue to use Joshua as the big leader that God created. Esto me lleva a un principio muy importante. This brings me to a principle that's very important. Dios no ha terminado con usted. God has not finished with us. Es tiempo de que usted se seque las lágrimas It's time for you to dry your tears y se levante en el nombre de and Jesús. get up in the name ¿Cuántos of the dicen Lord amén? Jesus. How many of you Amén, say aleluya. Hallelujah. Sí, es verdad, cuando cometemos errores, cuando pecamos, Dios nos va a disciplinar. Yes, it's true that when we commit sins, the Lord is going to discipline us. Habrán consecuencias de nuestros errores. There will be consequences about our mistakes. Pero Dios nos ayudará a reenfocarnos otra vez en su voluntad para nuestras vidas. But God would help us focus again in our lives. A veces Él retendrá las bendiciones Sometimes He would hold the blessings para llamar nuestra atención to call on our attention y volver a ponernos en orden con Él. and to get us straight back into line with Him. Recuerda esta promesa, jamás la olvides. Remember this promise, never forget it. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Because He said, I will never leave you nor forsake you. Hebreos 13:5. Hebrews 13:5. Claro que Dios no estaba de acuerdo con el pecado de Acán, We know that God didn't agree with the sin of Achan. y a veces también con nosotros no va a estar de acuerdo la manera como procedemos. And with us too, He would not agree on the way we act. Pero no hay pecado ni error que pueda separarnos espiritualmente de Dios. But there's no mistake or sin that can separate us from the Lord. Déjeme decirle, si usted es un hijo de Dios Let me tell you, if you're a child of God y Él es su Padre, and He is your Father, el Señor nos disciplinará. the Lord will discipline us. Y usted puede decir, pero a mí nunca me disciplina. And you may say, oh, He never disciplines me. Tenemos que preguntarnos si realmente somos hijos legítimos de Dios. Then we would have to ask ourselves, are we legitimately children Porque el of the Señor Lord? al que ama, disciplina. Because if the Lord loves you, He will discipline you. Ahora, sea que su fracaso haya sido una relación fallida, Now, if the failure was a bad relationship, una decisión incorrecta, a really bad decision, un mal negocio, a bad business, una mala compra, a bad purchase, cual sea su fracaso, whichever is your failure, usted quizás se pregunta y dice, ¿por dónde empiezo? then you probably ask yourself, where do I begin again? ¿Sabe qué? Tenemos que empezar en la palabra de Dios. Remember that the place to begin is in the word of the Lord. La palabra del Señor hoy no la escuchamos audiblemente como el Antiguo Testamento, Now we don't typically hear the word of God audibly like they did before. pero ahora la palabra de Dios la tenemos frente a nosotros. But now the word of God is right before us. ¿Sabes cómo empezó la recuperación de Josué? You know how Joshua started his recovery? Empezó a escuchar la voz de Dios He started to listen to the voice of the Lord. y empezó a obedecer la voz de Dios. And he started to obey the voice of God. Es interesante que la palabra de Dios nos dirigirá paso a paso si sabemos esperar y obedecer en el Señor. It's very interesting how the word of God is going to lead us if we know how to wait and listen to his word. Es interesante que lo primero que Dios le dice a Josué es, no temas ni desmayes. It's very interesting that the first thing that God tells Moses is to not to be afraid. ¿Sabes qué acompaña el fracaso con frecuencia? You know what follows defeat or failure? El desaliento por el pasado Discouragement about the past y el miedo por el futuro. and the fear about the future. Te desalientas por las cosas que sucedieron. You get discouraged about the things that happened before. Tú dices, si por algún momento yo podría retroceder y volver a hacerlo de nuevo, pero mejor. And you tell yourself, oh my goodness, if I could only go back and fix this.
and start all over. Pero también lo que acompaña al fracaso es el miedo por el futuro. But also, what's next to defeat is fear about the future. No queremos volver a fracasar. We don't want to fail again. No queremos volver a cometer el mismo error We don't want to make the same mistake again, y tenemos miedo. and we are afraid. Y ese miedo, ¿sabes lo que va a hacer? And that fear is going to Te va a hacer que te estanques, te paralices. stop you from moving forward. El miedo paraliza. Fear stops you. Pero recuerda lo que dijo Dios. But remember what the Lord said. No te dejaré, I no will te not leave desampararé. you nor forsake you. Así que aquí vemos un principio muy hermoso que quiero resaltar con todos ustedes. So now we see a beautiful principle that I want to highlight for all of you. La respuesta para nuestro desaliento The answer for our defeat y el miedo está en escuchar y creer en la palabra de Dios. and the fear is to believe in the word of God. Aquí está, hermanos, lo que necesitamos escuchar. This is what we need to hear, brothers and sisters. Así que el primer principio para recuperarse es empezar de nuevo, pero ahora con Dios. So now the first principle is to start again, but with God. El segundo principio para recuperarse del fracaso The second principle to get over failure, después de haber tomado la decisión de empezar de nuevo, after taking or making the decision of starting again with God, es aferrarse a las promesas de Dios. is to hold on to God's promises. Ese es el segundo principio del That's the éxito. second principle to success. Mira otra vez tu Biblia lo que dice en Josué capítulo 8, versículo 1. Take a look at Joshua 8:1. Dice al final, he entregado en tu mano al rey Jai. In the end, it says, I have delivered King A into your hand. Dios le dio una promesa. God gave him a promise. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. And when he promises something, he delivers. Él no es hombre para mentir. He's not a man to lie. Él es Dios. He is God. La promesa que le hizo a Josué fue la promesa que le hizo a Moisés. The same promise he made to Joshua, he made to Moses. Y esa promesa sería mantenida porque Él es Dios. And that promise will be held because he is God. Y Dios le recordó a Josué la promesa que le había hecho a Moisés. And God remembered the promise that he had made Moses. Ahora, preste atención con lo de las promesas. Now pay attention to what it is about promise. Dios nunca hizo una promesa que fuera demasiado buena para no ser verdadera. God never made a promise that was too good not to be true. Dijo así el evangelista Moody. That's what Moody's, an evangelist by the name of Moody said. Cada promesa necesita ser reclamada con fe. Every promise has to be asked for by faith. A menos que las promesas de Dios estén mezcladas con la fe, no logrará nada en tu vida. Unless the promises are believed strongly in God, they will not become true in your life. Tienes que creerle a Dios. You have to believe God. Tienes que tener fe en la promesa de Dios. You have to believe in the promises that God made. Tienes que aferrarte a las promesas del Señor. You have to live by the promises of the Lord. Y tienes que caminar por fe. And you have to walk by faith. Eso tenía que hacer Josué. That's what Joshua had to do. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:2. The word says in Hebrews 4:2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. For this good news of the rest of what God has prepared has been announced to them as well as to us. But it was of no use to them because they did not have the faith of those who listened to God. Cuando Israel atacó Jai, ellos actuaron bajo su autosuficiencia. When the Israelites attacked they rely on their own strength. Dejaron a Dios de lado y vino el fracaso. They left God to the side and then they had failure. Cuando dejas a Dios a un lado, el fracaso es seguro en tu vida. When you leave God on the side, failure is what follows.
Qué importante es que nosotros como hijos de Dios How important for us, children of God, pasemos tiempo diario en la palabra de Dios. spend time daily in the Word of God. Cada día debemos de tomar la espada del Espíritu Every day we should take upon the sword of the Lord y no de salir desarmado and not to leave a la batalla espiritual. without our weapon to fight the battles. A veces no entendemos y ni siquiera podemos quizás aventurarnos a entender en la batalla espiritual que nos encontramos. Sometimes we can even think about what the spiritual struggle is going to be like. Cuando tú cruzaste la línea y entregaste tu vida a Jesucristo, When you cross the line and you gave your life to Christ, el Espíritu Santo vino a tu vida. the Holy Spirit came to your life. Pero en ese momento tú te convertiste en el target de los infiernos. But at that moment, you became the target of hell. ¿Sabías tú que Satanás no puede hacer nada con Dios? Dios es Dios. Did you know that Satan cannot do anything to God because God is God? Pero él va a ir detrás de sus hijos e hijas. But he is going to be after his children. Porque God's sabe que children. cuando produce una derrota en su hijo, en su hija, Because he knows when he actually makes one of those children have failures, el corazón de Dios se entristece. God's heart becomes sad. Qué padre, qué madre aquí cuando su hijo, su hija fracasa. Which father here doesn't get sad when one of their kids have failures? No se entristece, no se angustia por ver a su hijo, su hija fracasar. The heart becomes sad when you see your children have failures. Escúchame, Dios quiere nuestro éxito. Remember, God wants our success. Dios no quiere nuestro fracaso. God doesn't want our failure or defeat. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante su How mano. many of you have children here? Baje su mano. Put your hands ¿Cuántos down. quieren que sus hijos tengan éxito en la vida? How many of you want your children to be Amén. successful Dígalo in fuerte, life? amén. Amen. Está tu hijo a tu lado, dile, a tu hija al lado, If your dile, child is quiero que next to you, seas tell them, exitosa en la I want you vida, to be successful. que tengas éxito en lo que emprendas. I want you to have success in what you do. Pero déjeme decirte algo, But let me tell you something. el enemigo no va a detenerse. The enemy is not going to stop. Él va a querer hacer fracasar a los hijos de Dios. He's going to want to make the children of God fail. Y si no puede con los padres, ¿sabes con quién se va a ir? And if he cannot do it through the parents, Se va a ir contra los hijos, he's going to go against the children, contra los nietos. against the grandkids. La Biblia dice que Él es como un león rugiente buscando a quien The devorar. Bible says that he's like a lion after every child looking to eat them alive. Hermanos, tenemos que tomar en serio la batalla espiritual. We have to take seriously the battle. Tenemos que tomar en our serio la spiritual Biblia. battle. We have to take seriously the Bible. Tenemos que tomar en serio la iglesia. We have to take serious our church. Hay una guerra espiritual. We have a spiritual war. Hay una guerra invisible. We have an invisible war. Papá, mamá, Parents, pelea esta batalla fight this battle con los recursos espirituales que ya se te ha dado. with the spiritual resources that you have received. Usa la Biblia. Use the Bible. Lee la Biblia. Read the Bible. Estudia la Biblia. Study the Bible. Habla con tus hijos de la Biblia. Talk to your children about the Bible. Lee a tus hijos la Biblia. Read the Bible to your children. Lee con tus hijos la Biblia. Read the Bible with your children. Esta es la palabra de Dios. That is the word of God. La espada del Espíritu. The spiritual sword. Satanás teme a la palabra de Dios. Satan is fearful of the word of God Porque la palabra de Dios es verdad. because the word of God is the truth. Jesús dijo al Padre, santifícalos en la verdad. God said, sanctify him in the truth. Tu palabra es la verdad. The word is the truth. The word of God is Amén. the truth. Amen. Hermanos, hay más de 6,000 promesas en la Biblia esperando por ti. Brothers and sisters, there are more than 6,000 promises waiting for you in the Bible. Usted y yo sabemos que vamos a esperar problemas en la vida. You already know that we're going to be waiting for failures and problems in our lives. Pero no permita que ni los obstáculos ni los fracasos los separen de las promesas de Dios. But don't allow failure
or anything else to separate you from the word of God. Usted debe decir, yo me levanto en el nombre de Jesús. You must say, I will get up and stand in the word of the Lord. Voy a empezar de nuevo con Dios. I will start all over with God. Y voy a creer todas las promesas de Dios para mí y para mi familia. And I will believe in God's promises for my life and my family's life. Voy a proclamar las promesas sobre mi familia. I will proclaim the promises. Voy a hacer que todos escuchen que yo creo en Dios y creo en la palabra de Dios. I will make everyone listen that I believe in the word of God. Así que no importa qué tan mal haya sido nuestro fracaso, So no matter how bad our failure is, nosotros podemos levantarnos de nuevo y empezar con Dios, we can get up and stand up again with God, confiando en sus promesas. trusting in his promises. Dios le dijo a Josué, te daré a Jai, créeme, Josué. God told Joshua, I will give you and he delivered. Y Josué creyó en la promesa de Dios. And Joshua believed in the word of God. Hay un tercer principio del éxito. There is a third principle about success. Es el siguiente, coopere con el plan de Dios. It is cooperate with God's plan. Mira lo que dice, y vamos otra vez a la Biblia en Josué capítulo 8, y vamos a leer el verso 3 y 29. And we're going to go to the Bible again, and we're going to read Joshua 8, 3 and 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Then Joshua and all the men of war arose to go up against Ai, and Joshua chose 30,000 strong men whom he sent by night. And he hung the king of Ai on a tree until nightfall. And when the sun set, Joshua ordered that his body be taken from the tree and thrown at the gate of the city. And they raised upon it a great heap of stones, which remain to this day. Hermanos, escúcheme este principio tan importante, esta lección que debe recordarse. Brothers and sisters, remember this principle that must be remembered. Para un nuevo comienzo debe haber una nueva estrategia. For any new beginning, there must be a new strategy. Piénselo. Think about it. Josué le dijo, Josué, ¿lo vas a intentar de nuevo conmigo? Joshua said, Joshua, you're going to start all over with me. Pero vas a seguir mis instrucciones específicas y no te vas a apartar de ellas. And you're going to follow my very specific instructions, and you're not going to depart from them. Hermanos, no solamente debemos apropiarnos de la presencia tranquilizadora de Dios en nuestras vidas, Brothers and sisters, not only we should make the peace of the Lord be the strength of our lives, sino que debemos cooperar con su presencia. but we must also cooperate with his presence. Diga conmigo, debo cooperar con Dios. I have to cooperate with God. So Dios le dijo a Josué el cómo, el cuándo y por dónde atacar. So God told Moses when and how he should attack. Y Dios le dio mayor tranquilidad a Josué diciéndole que así como conquistó Jericó, también conquistaría Jai. And then the Lord also told Joshua that the same way that he had conquered Jericho, he would conquer Ai. Escucha, pero la estrategia sería diferente. But the strategy will be different. Habría victoria, pero la estrategia sería distinta. There will be victory, but the strategy will be different. Hermanos, Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. Brothers and sisters, God knows what he's doing in our lives. Solo tenemos que escuchar a Dios y obedecer a Dios. We only have to listen and obey God. En este caso habría una gran diferencia cuando Dios le entregó Jericó At this point, there was a big difference when God gave him Jericho y cuando le entregó Jai. and when he gave him Ai.
Con Jai, Dios le dijo que se quedaran con el botín. And with Egg, he told them to keep everything that was of value. Que se quedaran con los despojos y que se quedaran con el ganado. To keep all the cows and all the animals, and to also keep everything else with them. Ahora, escuche esto, qué irónico, ¿verdad? El hecho de que Acán se hubiera esperado a conquistar Jai y hubiera recibido parte del botín. What an irony that if Achan would have waited a little bit longer, he would have received the same as he took before. Él hubiera sido paciente y no hubiera actuado tan egoístamente. If he would have been not selfish and acted that way, he would have received the same. Pero él se movió fuera de la voluntad de Dios. But he moved outside of the will of God. Esta es la lección más difícil que a veces nos cuesta aprender. This is the biggest lesson that we learn sometimes. ¿Quiere que se la diga? You want me to tell you? Son dos palabras. It's 2 words. Mantente quieto. Stay calm. Dile a la Be persona still. que está a tu lado. Tell Mantente the quieto. person next to you. Be still. No nos gusta. We don't like it. Corremos. We run. Tomamos las cosas en nuestras We manos. take things in our own hands. La Biblia dice en el Salmo 46:10. The Bible says in Psalms 46:10, Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. be still and know that I am God. Hermanos, Dios le dijo a Josué, vas a hacer las cosas como yo te digo. And the Lord told Moses, Joshua, do the things as I tell you to do. Te voy a dar la estrategia, Josué, I'm going to give you the strategy, y te Joshua, daré la conquista. and I will make you a conqueror. ¿Cómo reaccionó Josué? How did he react? No cuestionó a Dios. He didn't question God. No le dijo, Dios, He didn't say, God, yo soy el general de generales. I am the general of generals. Yo tengo mucha I experiencia. have a lot of experience. Yo sé cómo se ganan batallas. I know how to win the battles. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos 20 años. I've been living here No, así in no the dijo, ¿verdad? U.S. for 20 years. Oh, no, he didn't say that. Yo ya sé cómo se hace todo. I know how to do everything. ¿Sabes qué Josué dijo? Lo haremos como tú digas. And Joshua said, we will do it like you want. No cuestionó a Dios, He didn't question God. simplemente obedeció. He simply obeyed. Josué tampoco le hizo caso a sus emociones. Joshua didn't also listen to his emotions. Recuerda que él había sido testigo en el apedreamiento de Acán y toda su familia. Remember that he was a witness about the stoning of Achan and his entire family. Más la muerte de más de 36 de sus mejores hombres de combate. And on top of it, around 36 of his best men in combat. Él simplemente cooperó con Dios He simply listened and cooperated with God, y obedeció a Dios. and he listened to God. Hermanos, la Biblia dice en este capítulo de Josué, capítulo 8, Brothers, the Bible says in Joshua 8, versículos del 14 al 22, from verses 14 through the 22nd, que Dios le dio la victoria a Josué. that the Lord gave the victory to Joshua. Y dice la Biblia que él conquistó Jai. And the Bible says that he conquered A. No usó un acto milagroso como lo sucedido en Jericó. It wasn't a miraculous act like what happened in Jericho. Con Jai simplemente la derrota fue por una emboscada. Usted lo va a leer en casa. With A, it was an ambush that helped them conquer ambush. En esta ocasión Dios lo iba a guiar a Josué paso a paso. And at this point, the Lord was going to guide Joshua step by step A medida que pasaba tiempo con Dios, as he spent time with God, escuchando su voz a través de su palabra y espíritu. listening to his voice through his word and his spirit. Había riesgos, los iba a tener que tomar. Were there going to be challenges? He was going to have to take on those. Aquí aprendemos, hermanos, este principio tan importante y es el siguiente. Cuando Dios trabaja en tu vida,
siempre habrá desafíos y riesgos porque Él quiere que usted viva por fe. And this is how we learn the next principle. When God works in your life, there will always be challenges and risks because He wants you to live by faith. Coopera con Dios. Cooperate with God. Muchos cristianos dicen de esta manera: Many Christians said, todo está en las manos de Dios. everything is in God's hands. Él va a hacer un milagro. He will make a miracle. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas cooperar con Dios. But you know what? You need to cooperate with God. Tú tienes que abrir la Biblia y leerla. You have to open the Bible and read it. Tú tienes que aprovechar las oportunidades que la iglesia te da para que tu familia crezca espiritualmente. You have to take advantage of all the opportunities that you get at church for your family to grow spiritually. Tú tienes que tener fe en Dios y en sus promesas. You have to have faith in God and His promises. Déjeme decirle con todo mi corazón, Let me tell you with all my heart, involucra a tu familia en la iglesia. get involved with all your family at church. Busca un ministerio y sirve en la iglesia. Look for a ministry and serve at church. Pon a tus hijos a servir en la Put iglesia. your children to work at church. Nunca uses el servicio como castigo con tu hijo y con tu hija. Never use the service as a punishment for your kids. Disciplínalo con cualquier otra cosa, Discipline them with anything else. pero no los dejes de traer a la But iglesia. don't stop bringing them to church. Porque déjame decirle, este mundo es muy atractivo Because let me tell you that this world is very attractive. y Él lo va a atrapar a tu hijo o a tu hija. And this world will trap your children. Está yendo tras de ellos. It is going after your kids. Tú necesitas cooperar con Dios. You need to cooperate with God. Dios va a hacer su parte, yo tengo que hacer la mía. God will do His part and you will do yours. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan maravilloso y hermoso para su familia? Yo How lo many creo. think that God has a special plan for you and your ¿Cuántos family? pueden decir How many amén, can you gloria a say Dios? amen? Pero Glory to tienes que aprender a cooperar con Dios. But you have to learn how to cooperate with God. Haz lo que tengas que Do hacer what you have to do para que tu familia so that your family ponga el reino de Dios primero por sobre todo lo demás. put the kingdom of God first before anything else. Y Dios traerá las añadiduras y las bendiciones a ellos. And God will add everything else to your life. Por último, Lastly, el cuarto principio de el cuarto principio the fourth principle del éxito of success es renovar nuestro compromiso con Dios. is to renew our commitment to God. Josué y el pueblo los llevó, hizo una parada y los llevó delante del Señor Joshua brought all the people before the Lord, y los hizo reconciliarse con Dios and he made them recommit their lives to y, the Lord y renovar su compromiso and con renew Dios. their commitment with God, to God. Solo Dios puede tomar nuestros errores Only God can take our mistakes y los resultados de nuestros fracasos and the results of our failures y hacer que ellos cooperen para nuestro bien. and make those cooperate for good. Quizás te sientas como Josué, Maybe you're feeling like Joshua, con desaliento por el pasado, defeated about your past, temor hacia el futuro, scared about your future, sin ganas de seguir luchando, without any desire to keep going, sin deseo de avanzar. and without any desire to keep going. El que no resuelva su problema If you don't resolve this problem, no significa que no haya solución. it doesn't mean that you don't have a solution. El mensaje para usted es este: The message for you is this: no te rindas, do not give up. inténtalo de nuevo. Start all over. Empieza de nuevo con Dios. Start again with God. Cree a Dios, Believe in God. cree sus promesas. Believe His promises. Hazlo de nuevo, Do it again. hazlo a la manera de Dios. Do it in God's way. Él hará la diferencia en tu vida. He will make the difference in your life. Si tú lo crees, de un fuerte amén. If you believe it, Amén. say Denle un a strong aplauso al amen. Señor. Él merece todo el honor y toda la gloria. Amen. Gracias, Señor, te damos We thank you, Lord, porque sabemos que un fracaso because we know that a failure
no determinan nuestro presente y futuro. will not determine our present or our future. Señor, entregamos a ti todos nuestros temores y fracasos. Lord, we give you all of our fears to you. Te damos gracias We thank you porque en ti because in you hay un nuevo empezar. we have a new beginning. Señor, te suplico Lord, we thank you and I ask you que me ayudes a aferrarme a tus promesas, to help me adhere to your word, que to me your recuerdes promises, que tengo que cooperar con el plan de Dios. to help me remember that I need to cooperate with the plan of God. Señor, renuevo mi compromiso contigo. Lord, I want to renew my commitment with you. Dame la oportunidad Give me a chance, Lord, para volver a empezar. so that I can start all over. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque sé because I know que me lo das. that you're giving it to me. Sea la gloria y la honra To you be the honor and ti. the glory.